empezar esta nueva actividad y etapa, y lo vamos a hacer como debe hacerse, y es poniendo las cosas en manos del Señor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dos oraciones. Le voy a pedir que un hermano y una hermana oren para colocar este año y estas actividades de la escuela bíblica en las manos de Dios. Así que hagamos dos oraciones, si un hermano y una hermana pueden orar. Señor Padre, gracias por esta mañana, Señor, por permitirnos, Señor, reunirnos como pueblo tuyo, a aprender, Señor, tu palabra, a ser enseñados por ti a través de tu siervo, Señor. Pedimos infinita misericordia tuya que te compadezca de nosotros y abra nuestro entendimiento para comprender cuál es tu voluntad, Señor, para entender tu palabra, para conocer tu iglesia, Señor. Te pedimos que nos guíe con tu Santo Espíritu y que reconozcamos, Señor, que lo que estamos haciendo lo hacemos para la obra y la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén. Amén. Dios nuestro Padre, queremos darte las gracias por este nuevo año, por esta oportunidad de empezar ese camino, Señor, como una iglesia independiente. Padre, queremos encomendar todo lo que se va a hacer en tus manos, Señor. Que tu nombre sea glorificado, que tú estés moldeándonos como un cuerpo y también cada individuo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón, obrando, Señor, hacernos madurar, crecer en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de ti, Señor. Que vengamos, Señor, como niños hambrientos, Señor, y que tú puedas alimentarnos, que podamos ser fortalecidos en el hombre interior, Señor, y poder ver las cosas eternas, Señor, que son invisibles, Señor, pero son eternas, Padre, tu reino. Que podamos, Señor, ser fortalecidos y preparados para servirte, Señor. Es nuestro anhelo y nuestro deseo, Padre, y aumente el amor entre los hermanos, Señor, a través de este tiempo juntos, compartir en todos los sentidos, Señor. Te pedimos que tú obres y que tú hagas crecer esta obra aquí, Señor. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. También le vamos a pedir que por favor apaguen los móviles, los tengan en silencio. Muy bien, pues damos inicio a esta escuela bíblica, tal y como la hemos llamado. Esta actividad se va a llamar la escuela bíblica y se va a hacer todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, y de manera especial en los primeros 5 meses de este año, o sea, de enero a mayo. El enfoque de los contenidos de esta escuela bíblica, como ya hemos dicho, el objetivo que tienen estos contenidos en este principio de año es que nos preparemos para una membresía, para que seamos una membresía de iglesia, que conozcamos nuestras creencias, que sepamos en qué creemos y que también conozcamos los distintivos de esta iglesia, ¿vale? Como sabéis, estamos empezando una iglesia nueva. Si todo va bien, si el Señor lo permite, en mayo tendríamos una inauguración formal y tendríamos una membresía formal, o sea, miembros comprometidos y también pastores nombrados formalmente. Ese acto, si todo va bien, será en mayo, pero para llegar a ese día necesitamos tener miembros que estén bien formados, que conozcan las doctrinas de la iglesia, y este es el objetivo de la escuela bíblica durante estos primeros meses. Entonces, estas clases van a ser dadas por Víctor, por José Manuel, por Olmer, por Julian y también por mí mismo. Nos iremos turnando. La semana que viene ya os daremos una lista de todos los temas para que los tengáis, y agradecemos el esfuerzo de todos los hermanos de venir a estas clases, que son importantes, ¿vale? Entonces, vamos a ir al grano. Hoy vamos a ver la primera clase, que tiene como título Una iglesia cristiana
evangélica, bautista y reformada. Entonces tenéis unas carpetas, la idea es que cada persona tenga una carpeta y dentro hay una hoja de apuntes. Lo que vamos a hacer es que cada semana vamos a añadir una hoja a esa carpeta. Os vamos a ir dando hojas semanalmente y cada clase tendrá una hoja con los apuntes más importantes, ¿vale? Y atrás también podéis tomar notas y abajo hay una cosa que pone preguntas de repaso, que son 2 o 3 preguntas que os van a servir para cuando estéis en casa repasar la información y responder esas preguntas en la parte de atrás. Y también estas clases van a tener unos minutos para preguntas aquí mismo, y eso lo vamos a hacer hoy también, ¿vale? Entonces, una iglesia cristiana, evangélica, bautista y reformada. Eso es lo que somos, o lo que pretendemos ser. Y la pregunta es, ¿qué tipo de iglesia es la iglesia del Arenal? ¿Por qué distintivos se caracteriza? Lo primero de todo, somos una iglesia cristiana. Eso es algo evidente, ¿verdad? Somos una iglesia cristiana. Y como decimos aquí, esta palabra, a pesar de que se ha desvirtuado, ¿verdad?, es la más importante, porque nos identifica como seguidores de Cristo. Somos cristianos, seguimos a Cristo, y esa palabra, cristiano, aparece en la Biblia, es un término bíblico. Por ejemplo, en Hechos 11:26, veremos solo ese ejemplo. Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, el adjetivo cristiano o iglesia cristiana es una palabra bíblica, y esto es lo que principalmente nos identifica. Somos por encima de todo cristianos, y Cristo es lo más importante, es la persona más importante para nosotros, y por eso, como decimos aquí, queremos ser ante todo una iglesia cristocéntrica. Nuestra vida como iglesia gira en torno al Señor Jesucristo. A Él le damos toda la gloria. Eso no significa que el Padre, la primera persona de la Trinidad, no merezca toda la gloria, por supuesto que sí. Y el Hijo también, creemos en y el Espíritu Santo. Creemos en un Dios trino, un único Dios en 3 personas, y damos gloria al Dios trino. Pero también vemos un énfasis de que el Padre creó todas las cosas para el Hijo. Y el Hijo va a recibir toda la gloria. Hay un énfasis en cuanto al Hijo. Y nosotros queremos ser una iglesia cristocéntrica, centradas en el Señor Jesucristo, centrados en el Dios en 3 personas, el único Dios verdadero. Entonces, somos una iglesia cristiana, eso es lo primero, ¿verdad? Lo segundo, somos una iglesia evangélica. Eso también es algo básico. El término evangélico viene de la palabra evangelio, ¿verdad? Somos evangélicos porque creemos en el Evangelio. Y el Evangelio es la base y el centro de nuestra fe. Lo que es muy importante es que entendamos qué es el Evangelio. El Evangelio es una noticia. La palabra Evangelio, su significado es noticia, es una buena noticia. Es una noticia de salvación para los pecadores, gracias al Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo fundamental y esencial. Somos evangélicos porque creemos en el Evangelio, y el Evangelio es la noticia de que Jesús ha venido al mundo a salvar a los pecadores, y toda persona que se arrepienta de sus pecados y confíe en Jesucristo tiene salvación. Entonces, nunca podemos apartarnos del Evangelio. Y lo que es muy importante, no nos llamamos evangélicos simplemente por ser un término social. La gente conoce a los evangélicos, ¿no? Es un término con el cual se conoce a la gente. Pero nosotros no queremos usar el término evangélico simplemente de esa manera,
para que nos conozcan como evangélicos. Queremos darle un significado a eso. Ser evangélico tiene un significado, y es que el evangelio es central en nuestra vida, ¿vale? Esto es importante. No queremos usar la palabra evangélico de una manera superficial. Queremos darle todo el sentido que merece el término. Y es que nuestra iglesia está fundamentada en la buena noticia de Jesús, ¿vale? Esto es tremendamente importante. También significa el término evangélico, en otro sentido, significa que desde el tiempo de la Reforma protestante, que ocurrió en el siglo XVI, esas iglesias que se consideraban evangélicas eran aquellas iglesias que se basan en la Biblia como la única infalible palabra de Dios. Entonces, solo diré esto: los evangélicos tomamos la Biblia como nuestra máxima autoridad de fe. A diferencia de otras religiones y de otros grupos que se hacen llamar cristianos, nosotros los evangélicos nos definimos porque usamos la Biblia como nuestra única autoridad de fe. Todo lo que creemos está basado en la Biblia. No agarramos creencias de ningún otro lugar, ¿vale? Lo que digan los pastores no sirve de nada a menos que eso esté en la Biblia. Solo la Biblia, solo las Escrituras, ¿vale? No tenemos ninguna otra autoridad. Y esto es algo que también identifica a los evangélicos, ¿ok? Tercera cosa, somos una iglesia bautista. Estamos siendo como un embudo, ¿no? Estamos yendo de lo más general a lo más particular. Son distintivos que nos van caracterizando. Y también, aparte de ser cristianos y evangélicos, somos una iglesia bautista. Y esto lo voy a resumir de una manera muy sencilla. Somos bautistas porque creemos en el bautismo de creyentes solamente. Creemos en el bautismo de los creyentes solamente. ¿Eso qué significa? Que solo bautizamos a personas que han creído en Jesús. Es sencillo, ¿verdad? Solamente bautizamos a creyentes. Y lo hacemos por inmersión, o sea, metiendo a la persona en el agua completamente y en el nombre de la Trinidad. Somos una iglesia trinitaria. Somos una iglesia trinitaria. Eso significa, como hemos dicho ya, que creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que el Padre es Dios, creemos que el Hijo es Dios, creemos que el Espíritu Santo es Dios, pero aún así es un único Dios. Un único Dios en tres personas, la Santa y Bendita Trinidad. Y cuando bautizamos a la gente, los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Mateo 28, 19. Creemos en la inspiración de ese texto. Hay gente que ha criticado ese texto, como diciendo que estuvo ahí por error, no sé qué. No es así. Nosotros creemos en que la Biblia enseña la Trinidad y el bautismo en el nombre de la Trinidad. Y muy brevemente, si leemos en Mateo 28, 19, vemos que dice: por tanto, id, son palabras de Jesús, la gran comisión, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y también añadiremos el hecho de que en esta iglesia no practicamos el bautismo de infantes, de niños. Hay que decir que hay buenos hermanos que tienen esa práctica, ¿vale? Hay hermanos, ahora no entraremos en detalles, pero hay hermanos reformados como nosotros, con buena doctrina,
y ellos creen en el bautismo de niños, de infantes, ¿vale? Pero eso no es algo que nosotros practiquemos en nuestra iglesia, ¿vale? Pasamos un punto más. Somos una iglesia reformada. Somos una iglesia reformada. ¿Esto qué significa que somos reformados? Pues nos sentimos identificados con la reforma protestante del siglo XVI. En el siglo XVI hubo una reforma espiritual en las iglesias. Fue un movimiento que además celebramos cada año. Imagino que os suena el nombre de Martín Lutero, ¿verdad? Fue la Reforma Protestante. Fue un movimiento en el cual hubo un despertar por la palabra de Dios, se recuperó la esencia del Evangelio y fue también un movimiento que criticó las prácticas no bíblicas de la Iglesia Católica en aquella época, ¿vale? Otro día veremos más cosas sobre esto. Pero lo que queremos decir es que nos consideramos reformados porque nos identificamos con ese movimiento de la Reforma y con las enseñanzas de los reformadores, como por ejemplo Martín Lutero, Juan Calvino y otros tantos, ¿vale? Y estas enseñanzas de la Reforma se resumen en lo que llamamos las 5 solas, las 5 solas. Durante estas clases vamos a ver las 5 solas en más detalle. Yo ahora solamente las voy a mencionar. Primera, solo la Biblia es la palabra de Dios y la base de todas nuestras creencias. Ya lo hemos dicho. Número 2, solo el Señor Jesucristo salva. Solo Cristo. Número 3, solo por la gracia de Dios podemos ser salvados. Sola gracia. Número 4, solo por medio de la fe en Cristo podemos recibir el regalo de Dios de la salvación. Sola fe. Y por último, solo Dios es digno de recibir toda la gloria. Solo a Dios la gloria. Estas 5 solas son bases de la Reforma Protestante y nosotros las creemos. Y también en este punto de qué significa ser reformados, no es solamente que nos identificamos con la Reforma Protestante, no es solamente que creemos en las 5 solas, también hacemos un énfasis en el hecho de que Dios es soberano. Dios es soberano. Ese es un distintivo de las iglesias reformadas. Y aquí tenemos que ir con un poquito de cuidado, y es lo siguiente. Bueno, voy a leer lo que significa esto y después haré un matiz. Creemos que Dios es soberano en un sentido absoluto. Él es absolutamente soberano sobre todas las cosas y las personas. Que Él, antes de crear el universo, predestinó a las personas pecadoras a quienes Él iba a salvar. Que ningún ser humano pecador puede salvarse a sí mismo ni aportar nada a su propia salvación. Que el Señor Jesucristo vino al mundo para dar su vida por las personas que Dios había decidido salvar. Que el Espíritu Santo obra poderosamente en los corazones de esas personas para darles vida espiritual y para capacitarles para entender y creer el Evangelio. Y que la salvación, cuando una persona la tiene de verdad, no se puede perder. La salvación es para siempre, ya que no depende del creyente, sino de Dios. Entonces, resumiendo, y para no liarnos en esta mañana, porque esto lo vamos a ver en las próximas clases, ¿vale? En mucho detalle. Hay unas doctrinas que se conocen como las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia. Y son estas, ni más ni menos. Son las que hemos aquí mencionado. Son 5 doctrinas, ¿vale? Las vamos a estudiar con detalle en las próximas semanas,
Pero estas doctrinas lo que enfatizan es que todo es por gracia. Se llaman doctrinas de la gracia, que significa que todo es por gracia y que todo es por la obra de Dios. Y aquí está el énfasis de la soberanía de Dios. Las vamos a estudiar, las vamos a comentar, pero el matiz que yo quería hacer, que es importante, y es este: nada de esto significa que el hombre no sea responsable, ¿vale? El hombre es responsable de sus hechos. Si el hombre no se arrepiente, el hombre es condenado y el hombre es responsable de sus pecados. El hombre tiene que creer para ser salvo. El que no cree es condenado, el que sí cree es salvado. Entonces, lo que quiero, el sano equilibrio que debemos tener es que, aunque nosotros enfatizamos la soberanía de Dios, Dios es quien nos predestina. Dios es el que nos elige antes de la fundación del mundo. Dios es quien nos llama de una manera irresistible. Cuando Dios abre tu corazón y te llama, nadie se puede resistir, porque Él es poderoso y soberano. Eso ocurrió en tu vida, ¿verdad? Si somos honestos, ¿qué vamos a decir? Fue el Señor quien me llamó cuando yo estaba perdido. Fue Él que me hizo ver. La salvación es una obra suya. Él nos abre los ojos. Él trazó un plan desde antes de la fundación del mundo, y cuando llegó el momento, Él fue a tu vida y te llamó, y te convirtió, te tocó tu corazón. Y no solo eso, hoy en día Él sigue mostrando su poder y Él te está protegiendo cada día de tu vida hasta el final. Y dado que tenemos a un Dios poderoso, Él va a conservarnos hasta el final. Y esa es la base de nuestra tranquilidad. Porque si no, nuestra vida sería un tormento. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos un Dios soberano que nos protegiera hasta el final? Yo no sé tú, pero yo me siento muy débil. Si de mí dependiera mantener mi estatus de hijo de Dios, te aseguro que lo perdería en el próximo minuto. Pero tenemos un Dios soberano que nos preserva. Y esa es una de las doctrinas de la gracia también, la perseverancia de los santos. Bien, entonces, somos una iglesia reformada. Nos identificamos con la Reforma, creemos en las 5 solas y creemos en la soberanía de Dios y en las doctrinas de la gracia. Y esas doctrinas de la gracia las vamos a explicar en otra ocasión con más detalle. Y por último, somos una iglesia no pentecostal. Somos una iglesia que no somos pentecostales. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Primero de todo, no tenemos nada en contra de nuestros hermanos pentecostales. Los hermanos pentecostales son evangélicos, son cristianos, por supuesto, y también comparten muchos aspectos de la Reforma, ¿vale? De hecho, aquí en Mallorca tenemos iglesias hermanas que son pentecostales y tenemos reuniones juntos y no existe ningún problema. Simplemente tenemos diferentes énfasis y diferentes distintivos particulares, ¿ok? Así que nadie está criticando a los hermanos pentecostales. Amamos a nuestros hermanos pentecostales, ¿vale? Pero no somos pentecostales. Entonces, existen muchas iglesias cristianas evangélicas que son pentecostales en sus doctrinas y en sus formas, lo cual respetamos, ¿verdad? Pero la Iglesia del Arenal no es pentecostal, ni en sus doctrinas ni en sus formas. Por ejemplo, no creemos en un bautismo en el Espíritu Santo después de o aparte de la conversión, ¿vale?
Las iglesias pentecostales creen en lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo como un evento después de la conversión. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos simplemente que el Espíritu Santo se recibe en el momento de la conversión. Cuando nos convertimos en cristianos, recibimos el Espíritu Santo, el cual mora en nosotros para siempre. Sí que es verdad que una vez convertidos podemos tener, por decirlo así, más o menos llenura de ese Espíritu Santo, evidentemente. Si estamos consagrados al Señor y tenemos esa comunión con Dios a través de la oración, de los medios de gracia, somos llamados a ser llenos de ese Espíritu, ¿vale? Y evidentemente si estamos en una vida de pecado y de dejadez y de relajación y de inmoralidad, que eso puede ocurrir al cristiano de forma temporal, lógicamente estamos contristando al Espíritu con nuestro pecado y evidentemente no tenemos el Espíritu en el mismo sentido de que si estuviéramos en una buena comunión con Dios. Con lo cual, en resumen, creemos en una única entrega del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe al convertirnos. Dicho de otro modo, cuando nacemos de nuevo. El nuevo nacimiento es el evento que también se conoce como regeneración. Es el momento cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios. Eso ocurre en el momento de la conversión, una vez para siempre. Y el Espíritu Santo vive en nosotros para siempre. Somos nuevas criaturas. Entonces, no creemos en un segundo bautismo del Espíritu. Solo creemos en una única recepción del Espíritu. No practicamos en nuestras reuniones el hablar en lenguas. No practicamos en nuestras reuniones el hablar en lenguas. Hoy no vamos a entrar en detalle en ese tema. Respetamos a las personas, evidentemente, que crean en esta práctica, pero en nuestra reunión pública no permitimos que se hable en lenguas, ¿vale? No tenemos esa práctica pública porque no creemos como iglesia en la práctica de las lenguas en el sentido que se describe en el Nuevo Testamento de la Biblia, al menos en la reunión de la iglesia. Esto tiene que ver también con lo que llamamos el cesacionismo, que será otro tema que trataremos en otra ocasión, pero básicamente el cesacionismo lo que viene a decir es que si bien es cierto que el Señor puede hacer milagros como Él quiera, nosotros creemos que los milagros espectaculares o sobrenaturales que tuvieron lugar en la iglesia primitiva ya no tienen lugar hoy de la misma manera. Eso es lo que quiere decir en esencia el cesacionismo. Los dones sobrenaturales y espectaculares han cesado, ya no se dan de la misma manera en la que se daban en la iglesia primitiva. Y repito, esto no quiere decir que no creamos que Dios pueda hacerlo. Dios puede hacer milagros, todos los que Él quiera, por supuesto. Él es soberano. Nosotros no estamos limitando a Dios. Simplemente estamos diciendo que la forma en cómo Él actuó en la iglesia primitiva, de esa manera tan espectacular, no tiene lugar hoy. Al menos de manera habitual. Y una cosita más que nos falta aquí es que también creemos que la Biblia es la palabra de Dios completa y no esperamos nuevas revelaciones de Dios aparte de la Biblia. Creemos que Dios nos ha revelado todo lo que Él nos tenía que revelar. Por eso no creemos en nuevas profecías. Aquí no profetizamos,
porque creemos que todo lo que Dios ha querido revelarnos ya nos lo ha revelado en las Escrituras. Tiene poder sin límite, que puede hacer milagros y que puede sanar con o sin medios naturales. Creemos en el poder de la oración para sanidad. Creemos en el poder de la oración para sanidad. Pero no compartimos el énfasis de muchas iglesias hoy en lo milagroso. Hemos comprendido la idea, ¿verdad? No me quiero extender más porque quiero que hablemos, que haya preguntas también. Y solamente decir que hay unas preguntas de repaso. La primera es: explica con tus palabras por qué nos consideramos una iglesia cristiana, evangélica, bautista y reformada. Eso lo podéis hacer en casa, detrás escribiéndolo. Y también aquí dice, si tienes alguna duda o inquietud acerca de lo que hemos dicho, te animamos a consultarlo con los pastores, Patricio o Víctor, o bien con los maestros de la escuela bíblica, donde está José Manuel, Olmer y Julian. ¿Ok? Así que, para no comernos el tiempo, damos paso a preguntas, dudas, observaciones. Y también, tanto Víctor como Olga y Julián pueden apoyar las respuestas si hace falta, ¿vale? Solamente que todos los hermanos que tengan la confianza de preguntar, por muy que piensen que es absurda lo que pueden preguntar, que no se queden con esa duda, ¿no? Porque es importante que lo que responderemos será no nuestro pensamiento, sino lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Así que os animamos a que no os quedéis con dudas sobre cualquier tema que vayamos a ir trabajando, porque queremos ser fieles a lo que la palabra de Dios dice, nada más, no lo que nosotros pensamos, ¿no? Así que por eso es un ánimo, y a la vez que no cortéis, no tengáis vergüenza, porque incluso nosotros que en teoría tenemos que saber más, también ignoramos muchas cosas, ¿no? Sí, hay un detalle muy importante que no hemos dicho, y es lo siguiente. Hay doctrinas que son particulares de las iglesias reformadas, por ejemplo la predestinación, lo que llamamos la expiación limitada. Nosotros creemos, por ejemplo, que cuando Cristo murió en la cruz, esa expiación que Él hizo fue solamente por su iglesia, no por toda la humanidad, ¿vale? Claro, cuando tú vienes de otro tipo de iglesia, eso te choca, puede ser difícil de aceptar. Entonces, eso nosotros lo entendemos. Y lo que quiero decir es que para ser miembro de esta iglesia hay ciertas doctrinas que a veces no todos los hermanos comparten. Hemos tenido miembros en la iglesia de Rafal que, por ejemplo, en esta doctrina de la expiación limitada no la han aceptado. Pero los aceptamos como miembros, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que hay cosas muy fundamentales en las que necesitamos creer. Por ejemplo, la Trinidad, las 5 solas, ¿verdad? La salvación por fe solamente. Y eso es lo que sí esperamos que todos los miembros crean. Pero hay doctrinas más profundas, más particulares, en las que a lo mejor tú tienes dudas, o tienes alguna lucha, o no terminas de entenderlo, ¿no? Entonces, si es así, te animamos a comentar esas doctrinas con nosotros, para explicarlas. Incluso Gio y Víctor pueden hablar de su testimonio un poquito, ¿no?, en cuanto a esas doctrinas. Claro, en el sentido de que yo me convertí en una iglesia pentecostal a los 12 años, y cuando vine a España, llegué con 30 y todos esos años, pues yo trabajé muchísimo con niños y jóvenes en la iglesia. Sin embargo, aquí yo conocí la doctrina de gracia. Al principio fue muy chocante para mí, y el pastor
hizo estudio bíblico y con la Biblia en mano y todo, porque para mí era difícil algunas cosas de entender. Pero un día, sin más ni menos, pues Dios me quitó ese velo de los ojos y pude comprender la grandeza de una salvación en la cual no dependía de mí. Sabes tú que yo con 30 años no visité más que el cine a ver una película de Walt Disney y de Tarzán porque estaba prohibido el cine, no se exigían la vestimenta, la ropa y bueno, muchísimas reglas humanas, porque cualquier cosa de esa perdíamos la salvación. Y entonces toda mi juventud, toda mi fue una vida de sacrificio humano y no ver que una salvación era dada por Dios y para siempre. No dependía de mí, sino que lo que yo debía hacer era simplemente estar en comunión con Dios, vivir una vida, lo que Dios pedía, pero una vida en paz, que tuviera paz mi corazón. Y eso me fue dado por Dios, la comprensión, y lo entendí, y fue una cosa tan gloriosa, no puedo expresar lo que significa luchar, esa lucha constante de esas pequeñeces, de esas cosas, a comprender una paz en el corazón, de que todos mis pecados habían sido perdonados, el pasado, el presente y el futuro, y que mi vida estaba descansando en lo que había hecho el Señor Jesucristo. Y no sé, fue algo muchísimo más glorioso, y el servicio a Dios con mucha más honra y honor a su nombre, es lo que te puedo decir. ¿Más comentarios, preguntas? Bueno, yo creo que estas reuniones deben ser el momento en el que uno puede preguntar, ¿no? Durante el servicio normalmente no preguntamos, pero aquí sé que tenemos dudas y sé que cuesta a veces hacer las preguntas, pero creo que es aquí donde debemos preguntar para aclarar nuestras dudas. Si venimos de un trasfondo pentecostal, que no nos dé temor preguntar por qué no creer en los dones como en Pentecostés, que es de donde viene la palabra, cuando el Señor repartió dones y se habló en muchos idiomas, muchas lenguas. Entonces, si hay alguna duda con relación a eso o alguno de los temas que está hoy, pues hoy es el día para preguntar, y el próximo domingo durante las clases también son los momentos en los que tenemos las dudas, en las que tenemos que preguntar, mientras que durante el servicio no está permitido preguntar, porque no es un estudio, es la predicación de la palabra, y como esto es un estudio, pues yo animaría a los hermanos que seguro que tenemos dudas, que pregunten. Muy bien. Sí, al final de las clases de mayo, al menos clases de preparación de cara a la membresía, tendremos un pequeño examen, pero no os asustéis. Va a ser un examen para que nos esforcemos. No va a ser un examen para poner notas y para decir tú no, tú sí. Esa no es la idea, ¿vale? No tengáis miedo. Ese examen tiene el propósito de que nos esforcemos. Es como un incentivo para que no dejemos esto olvidado y ya está. No. Después nos lo estudiamos. Es para que realmente asimilemos, ¿no? No pondremos nota, pero lo vigilaremos, entonces no me gusta.
Cada uno se puede llevar la carpeta a casa con la hojita y la semana que viene la traemos de nuevo la carpeta, poner su nombre, pongamos el nombre porque como son todas iguales. Y la clase que viene va a ser acerca de la pluralidad de los pastores, la pluralidad de pastores, Julian la va a dar y vamos a hablar de que creemos en que en las iglesias ha de haber varios pastores, ¿no? Creemos en un cuerpo de pastores. Bueno, nos sobra el tiempo y todo, ¿eh? Bueno, la idea es terminar 15 minutos antes para tener también unos minutos de descanso y si no hay más... ¿sí? Yo vengo de otra iglesia, también porque soy miembro de otra iglesia, porque hace tiempo que estoy aquí. ¿Tengo que hacer este curso o no? ¿Sí puedes repetir? Yo vengo con mi carnet de otra iglesia, evangélica, por supuesto. Pero yo ya hice casi todo esto, ya lo hice antes. Ahora tengo obligación de hacerlo o no. Bueno. Sí, la palabra obligación la decimos en el mejor sentido, ¿vale? Pero sí. Sí, sí. Sí, tiene que hacerlo, hermana, para que así también pueda entender las particularidades de esta iglesia en concreto. Y sí. Bueno, muy bien, entonces quedamos. Yo traje que hablar con la duda para que sepa que sí, que he sido miembro de otra iglesia. Vale, igualmente. Pero sobre eso quería aclarar una cosa. Yo creo que es importante que todas las personas sean miembros de una iglesia. Ahora, en el caso nuestro que venimos de afuera, por ejemplo, nosotros lo que podemos hacer, nuestro corazón a veces está con nuestra iglesia principal, ¿no? La primera. Pero lo importante es que cuando tú estás en una congregación ya por mucho tiempo, debieras hacerte miembro de esa iglesia. ¿Sabes por qué? Porque así tú puedes compartir y dar lo que Dios te ha dado a ti, ya como formando un cuerpo, ¿no? de esta iglesia. Ahora, si Dios lo permite y tú vuelves a tu iglesia, te das de baja y te integras allí, ¿entiendes tú? Entonces es una forma de compartir lo que realmente tú has experimentado en tu iglesia también, ¿no? Entonces, no es decir, ya no eres más miembro de esa iglesia, sino en tu estancia, yo siempre digo, aunque tú estés 3 meses en una iglesia, 4 meses, 1 año más, tú hazte miembro de la iglesia. Si crees lo que la iglesia dice y estás confiando que es una iglesia sana y normal, intégrate en ella, forma parte de la familia de esa iglesia y después si tienes que volver o te vas a otra iglesia, deja de la membresía de tu iglesia y te integras en la otra. Es como una familia, ¿no? Te integras en una familia. Ahora, yo sé que los lazos a veces de tu primera iglesia siempre están ahí metidos, ¿no? Pero eso siempre lo llevarás, ¿no? Siempre lo llevarás. Claro. Sí, sí. Yo cuando dije que la primera vez que me recibió mi yo creo que un poco orgullosa, porque él me invitó a pasar, yo le dije, pues yo soy de la iglesia de España, de Nueva Sí. Y pensé que no iba a venir, después empecé a venir, y creo firmemente que esta es la iglesia que el Señor me mandó. Es que eso, cuando tú te sientes en familia, formas parte de esa familia. Y el vínculo, ¿cuál es el vínculo? Tú a lo mejor tienes dones que el Señor te ha dado. Entonces, si no eres miembro, no puedes dar esos dones, no puedes compartirlo. Ahora, si te integras como miembro, lo que pasa, tú puedes florecer, puedes crecer y puedes aportar cosas. Entonces, yo creo que hay que a veces tenemos la visión que yo soy de esta iglesia y como que no quiero salir, ¿no? Pero es importante que también haya esa libertad. Claro. Sí, como la intención es que en mayo tengamos una primera membresía fundadora, miembros comprometidos, también es importante que puede que haya hermanos que se estén planteando bautizarse, ¿vale? Entonces estas clases sirven para esa formación para el bautismo.
Y por favor, esas personas que tengan en su corazón bautizarse, porque todavía no se han bautizado, que hablen con los pastores, para que vayamos hablando y preparándonos para el bautismo, ¿vale? Los que están bautizados, por supuesto que no. Los que ya están pasados por agua, no hace falta. Ya estamos pasando. Bueno, Víctor, ¿pudieras orar para terminar? Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Y nuestro ruego, nuestra súplica es que cada hermano que pueda participar de estos estudios, Señor, pueda ver solamente una cosa, la grandeza tuya, Señor. Amén. ¿Quién eres tú? Conocerte más. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que seguirá haciendo? Entonces son cosas tan vitales e importantes para que tú nos aclares nuestra mente y que veamos realmente la luz maravillosa de quién es nuestro Dios. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que tú sigas fortaleciendo, aclarando, guiando, dirigiendo a través de tu Espíritu Santo, para que todos podamos crecer más y darte a ti la honra y la gloria que te corresponde, pero con altura de miras, Señor. Gracias, Señor. Acompáñanos en lo recto que nos queda, Señor, y que tu nombre sea enaltecido y glorificado, porque lo pedimos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 A recreo. Gracias.